casa, tenemos más tiempo aún para dormir la siestita si queremos, si queda tiempo, que hace frío. Muy bien. Bueno, una de las palabras que más yo escucho o escuchamos en general en este tiempo es la palabra conflictos, ¿sí o no? Todo el tiempo estamos escuchando situaciones de conflictos. Pero como estamos avanzando, nos propusimos recorrer la primera carta a los Corintios, justamente allí insertado por Pablo en esta carta, en el capítulo 6, la idea de cómo resolver los conflictos. Porque constantemente se habla de conflictos, pero creo que también muchas veces escuchás en estos tiempos cómo se deberían resolver esos conflictos. Ahora, fíjate, la primera, volveme atrás. Espero que se entienda, ¿no? Yo dije ahí, no se ve bien. Los conflictos son como esas cosas, ¿no? Todas enredadas ahí, y la capacidad que Dios nos ha dado es de poder tratar de desenredarlos. En eso creo que también tenemos que identificar nosotros los hijos de Dios, que hay alguien que está con todo el entusiasmo de que todo siga enredado y se enrede mucho más, ¿sí o no? El enemigo. Constantemente está tratando que esta sociedad y cada uno de nosotros cada día estemos más enroscados, con miles de cosas, enredados. Y eso lo llevamos a un montón de situaciones que terminan siendo muchas veces conflictos relacionales con otras personas. Ahora, pásame ahora sí, la idea es que Dios nos ayude a que todo eso enredado lo podamos acomodar y quede prolijito. ¿Está bien? Ahora, qué tremendo que Pablo, en esto que está trabajando allí en la carta, hace foco en estos primeros versículos del capítulo 6 de la situación de cristianos, hermanos en la fe, que en vez de solucionar los conflictos dentro del contexto de la iglesia, había una situación ahí puntual que se ve que lo llevaron directamente a la justicia, a los jueces de ese tiempo. Está claro, ¿no?, que en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, Pablo aborda temas realmente muy de todos los días. Y creo que es para nosotros también esa carta que fue escrita hace mucho tiempo en ese contexto, es muy vigente por muchas de estas mismas cosas que pasan en estos tiempos. Así que Pablo inserta, como yo decía ahí, esta idea de cómo resolver los conflictos entre nosotros, los cristianos. Y esto también nos da la idea, o para que podamos pensar en que Pablo no está diciendo que nunca va a haber un conflicto. Hasta hubo una situación en la Escritura donde dice que Pablo y Silas se tuvieron que poner de acuerdo de que no estaban de acuerdo. ¿Se acuerdan de eso? Sucedió. No siempre todos podemos pensar exactamente igual, no todos queremos las mismas cosas, ¿no? Y bueno, hay que ponerse de acuerdo. Pablo entonces insta allí, en el capítulo 6, a los cristianos a no llevar las disputas justamente a tribunales seculares, o sea, a las situaciones conflictivas, a los tribunales seculares, sino buscar la resolución dentro de la iglesia. Y ahí en Corintios, justamente, y esto es lo que yo linkeo con estos tiempos, había muchas maneras de pensar, como ya escuchamos de Juan Pablo, el otro día lo amplió también Víctor, una sociedad que tenía muchas características de distintas culturas, de distintas situaciones, y la verdad que cada uno tenía su forma de pensar, así que en esa forma de pensar podemos entonces rápidamente ir a la idea de que iba a haber conflictos, porque cada uno pensando lo que quiere, y el derecho de uno termina donde empieza el del otro, ¿no? Esto deberíamos pensarlo de esa manera. Y por eso, en esa
sociedad multicultural. Por eso Pablo, justamente, guiado por el Señor, lo lleva a ese lugar, porque qué mejor lugar que plantar una iglesia de Jesucristo que un lugar tan multicultural y conflictivo. ¿Suena a algo parecido de estos tiempos? Sí, suena, sí. Así que, como te decía, había muchas maneras de pensar en aquel lugar y cada uno creía lo que quería. Así que bastante parecido a este tiempo. Esta carta es una carta donde Pablo, sobre todas las cosas, lo que hace es dar respuesta o corregir aquellas cosas prácticas de la vida de la iglesia. La sociedad de estos tiempos también está llena de inmoralidades, como pasaba en Corintios en ese tiempo. Y vamos a leer el texto de 1 Corintios 6, la primera parte, porque justamente este capítulo podríamos dividirlo exactamente en dos grandes momentos y sobre todo con una bisagra en un versículo que es bastante conocido, que es el versículo 12. ¿Sí? Después vamos a desarrollar eso. Vamos a tomar la primera parte, porque esta primera parte es donde Pablo da la resolución a todas estas cosas de los conflictos entre cristianos. Y en la segunda parte del capítulo se enfoca claramente a la promiscuidad sexual o moral en ese sentido. Dice la palabra de Dios, y el título, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: evitar demandas legales contra los cristianos. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, seguramente vamos a estar juzgando eso? ¿No se dan cuenta que de algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Y así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué no acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen, y subrayo esta palabra. Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, ustedes, creyentes, demandan a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otras es en sí mismo una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterios son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Alguno de ustedes antes era así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo desarrolla aquí todo esto, da la semblanza de lo que es la depravación moral de la sociedad, pero al final dice: esto era lo que ustedes eran en otro tiempo, ahora que tienen a Cristo deben pensar de otra manera.
¿Cuál es la enseñanza principal que enfoca Pablo en la carta? Y ya lo hemos dicho, pero en este caso se ve claramente. La advertencia a madurar. Dejar de ser niños fluctuantes, dejar de estar pensando en alguien que no puede entender las cosas porque tiene una mirada adolescente, sino madurar en Cristo. Así que allí Pablo lo que hace es confrontar, sin dar vueltas justamente, ¿y de qué manera lo dice? Fíjense que lo hace sin dar vueltas, dice, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? No que, ¿por qué llevan esto? ¿Cómo se atreven a hacer eso? No debería ser así. Pablo es amoroso en cómo lo escribe y todo lo demás, pero es riguroso en lo que está escribiendo y en lo que quiere demandar de aquellos que había compartido, dejado en aquel lugar en la iglesia. Demandar en las cortes donde los que rigen son creyentes, no son creyentes, simplemente da la idea a Pablo de que eso justamente está haciendo un mal al nombre de Cristo. Este es el concepto en general que tiene Pablo en mente cuando escribe esas cosas. Supuestamente, entendemos, hay una frase que encontré que me encanta, que dice, la verdad de Cristo nos hace libres de esas pasiones, de esos conflictos, y nos da sabiduría para resolver también esos conflictos. ¿Cuál es el punto focal de Pablo allí en este asunto? Dice, mejor dicho, no dice, dejen sin consecuencias, o sea, el famoso, bueno, Diego que es tan futbolista, pero lo digo yo ahora, ¿no? El sigan, 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 como que no pasó nada. Sí, los conflictos existen, las situaciones pasan, pero cómo las abordamos es el tema. Así que Pablo no está diciendo, no pasa nada, está diciendo cómo resolverlo. Dice, al que estafa debe arrepentirse y cambiar. Este es el concepto. Y al que está siendo estafado debe madurar. Repito esto, y el que está siendo estafado debe madurar. Aquí no se dice exactamente cuál era la situación en sí. Se entiende en general que debe haber sido un tema económico, algún bien, algo que pasó, ahí está el litigio, aparentemente, no dice exactamente qué fue esto, pero se sobreentiende que tiene que ver con esas cosas, o algo económico o algo de transacción entre dos personas. Ahora, para llevarlo a los jueces, ¿cuál era exactamente la situación? Bueno, Pablo entiende, porque debería conocer la situación, que no era para eso, para llevarlo a los jueces. Así que lo que él está mostrando aquí es esta idea de que no se puede corregir lo malo con algo peor. No se puede apagar el incendio con nafta. Romanos 12:21 dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Y saben qué? También lo que inserta Pablo en la otra carta en la que sigue en Corintios, dice que nosotros sí, como cristianos, estamos habilitados y además capacitados como iglesia para que se puedan resolver esas situaciones. Fíjense lo que dice 2 Corintios 3, 5 y 6. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. La verdad que nosotros como humanos, con nuestros pecados, no. Dice, nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Y aquí es donde está el sello de la idea que como cristianos podemos con madurez resolver los conflictos que surgen entre nosotros los cristianos. ¿Saben qué? La paz de la mente de cada uno de nosotros como personas y la calma en nuestro entorno vale mucho más que una
victoria en un litigio. Se dieron cuenta que hoy en día toda la presión de la sociedad va hacia esa idea. Tenés que sostener tu idea y tenés que vencer. La idea en constante es derrotar al otro. Y sin embargo, nosotros tenemos que entender que nuestra paz delante de Dios y que la calma de nuestra alma es mucho más importante que vencer en un litigio. O sea, otra de las cosas que me parece que es importante saber es que no podemos sembrar para la carne y querer cegar justamente cosas eternas o espirituales. Si sembramos discordia, si sembramos situaciones que todo el tiempo tensan, no vamos a poder estar recogiendo o sembrando paz y tranquilidad. El mundo todo el tiempo declama paz y tranquilidad, pero fíjense, cada vez está más lleno de conflictos bélicos o de todo tipo, ¿no? Así que necesitamos tener la mente de Cristo, tener la mente de Cristo. Las sociedades han fijado un sistema justamente legal por el medio del cual resuelven los conflictos que tienen que ver con robos, muertes o situaciones. Eso tiene que ver con las sociedades. Pero acá estamos hablando de conflictos que quizás surgen dentro de nosotros mismos y que se podrían resolver de otra manera. La razón por la que se va a las cortes con frecuencia, ¿cuál es? Querer la venganza sobre aquel que hizo tal cosa. Si lo revisamos finamente, al final de todo encontramos eso. Nuestra humanidad nos lleva ¿a qué? A querer la venganza por aquel que nos hizo daño. Que no tiene nada que ver en general con el concepto de Dios con relación al perdón. La venganza no entra dentro de la idea de Dios para el perdón. ¿Cuál debería ser la motivación para el cristiano? Esperen que van a un cachito. Ayúdenme con esto. ¿Cuántos están congestionados hoy? Gracias. No me siento tan solo. Sigo. Hice una pausa. ¿Cómo podemos pensar entonces en aplicar hoy en día estas enseñanzas de Pablo? Si hay un conflicto legal entre creyentes, alguien está infringiendo la ley de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Es así. Y no tiene mayormente esto nada que ver con el prójimo, porque si alguien está trampeando a un hermano o está haciendo algo indebido, el primer dato que el Señor nos da, que es el amor al prójimo, eso no está funcionando. Por lo tanto, estamos destruyendo la ley de Dios, ¿sí? Si alguien se siente ofendido justamente por eso que pasó, es porque no se confrontó de manera justamente adecuada para que se pueda reconocer ese error. Quizás solamente el estafado, el engañado o la engañada, lo único que hace es entrar en esa espiral de enojo o bronca y no ponerse en las manos del Señor y de la ayuda para poder solucionar esa situación. Por eso Pablo pregunta, ¿no hay nadie en la iglesia? En el texto dice así, ¿no hay nadie en la iglesia que tenga la sabiduría para poder ayudar en medio de esta situación? Por eso necesitamos tomar esta enseñanza y tenerla clara, decir que es importante rendirle cuentas a alguien y tener cobertura siempre. Un hermano, una hermana mayor en el crecimiento espiritual que pueda aconsejar, un buen consejo. Poder socializar las cosas que nos pasan antes de tomar decisiones. ¿No es cierto que tomamos decisiones lamentablemente de lo cotidiano muy rápido y después nos sentimos recontra mal? Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo, bueno,
entre las grandes cosas, ¿no? Cuando tenemos que decir algo muy, muy relevante en la vida, estamos todo el tiempo ahí pendientes y preguntamos un montón. En general, no todos. Pero las cosas cotidianas muchas veces no. Y hoy en día hay tanto que nos rodea, que nos puede hacer caer, que es necesario pedir consejo. Hay una imagen por ahí, si querés ponerla. Pedir consejo. Hablar con otro. Ver si eso está alineado con la palabra de Dios o no. Si eso nos da paz en la decisión que tomamos o no. No es solo con el tema de los pastores, que si no sería imposible, que nosotros tenemos que estar todo el tiempo, pero esta es una idea del trabajo de toda la iglesia, de que los hermanos con más capacidad en la palabra puedan estar aconsejando justamente a quienes muchas veces recién comienzan en la fe y necesitan, o no, porque lamentablemente hay veces cristianos con muchísimos años en la fe que terminan cayendo en decisiones que son totalmente incorrectas. Teniendo en cuenta que los pastores no somos abogados, justamente en el plantel de pastores acá no, puede ser que en algunas iglesias sí, pero acá no. Pero lo digo en el sentido de que no tiene que ver si conocemos toda la ley o no para poder resolver un conflicto. ¿Con qué tiene que ver? Que si hay algo que no es honesto, es porque está fuera del marco de la palabra de Dios. Si hay algo que no es deshonesto dentro de un contexto cristiano, es porque no está enmarcado en la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y por eso también hay que pensar que quizás si mucho de esto pasa dentro de la iglesia, es que estamos pensando en una congregación donde los principios bíblicos no son la fortaleza. ¿Podemos llamarla, por lo tanto, una congregación inmadura? Sí, porque Pablo dice que debemos crecer en sabiduría. Por lo tanto, si esto no funciona así, podríamos llamarnos una iglesia inmadura. ¿Cuál es la tarea para hacer? Hablamos del qué. ¿Qué son las cosas que Pablo está planteando? Me gustaría hablar un poquito ahora de el cómo hacerlo, ¿sí? Que muchos de nosotros quizás o ustedes estén preguntando. La idea, como dijimos recién y subrayo, es tratar de lograr que el que se equivocó reconozca el error y pueda aún, si es posible, restituir. Este es el concepto bíblico. Reconocer el error, principio básico, hasta que no se reconoce el error, no hay posibilidad de poder sanar esa situación. Y si es posible, restituir. A veces no se puede, pero es el concepto. Y con el ofendido, con aquel que quizás fue estafado. En todos los sentidos, acá entramos en esta idea amplia, ¿no? Estafado en todos los sentidos, ¿no? Que el que ha sido ofendido pueda perdonar y pueda sanar su corazón, para que no se haga una raíz de amargura en su vida. Dios nos da las herramientas, como decíamos antes, justamente como cristianos, para poder resolver esos conflictos y no tener que llegar a la justicia. Acá hay una advertencia y algo que quiero subrayar. Acá no dice que jamás puedan ir a las justicias, ¿sí? Sino que en el caso de que tengamos que ir a la justicia, ya estamos hablando de un delito, no de un conflicto interpersonal entre personas. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Si hay un delito, claramente tenemos que hacerlo. Pero si lo hacemos en casos de conflictos relacionales o de estas situaciones, entramos, como dice Pablo, en un terreno vergonzoso. No lo digo yo, dice Pablo, entramos en un terreno vergonzoso. Si hay que demandar fuera de la iglesia, entramos en ese terreno.
y porque la idea es que no se está siguiendo, como decíamos antes, la palabra de Dios. Versículo 12, que yo dije que es la bisagra de este capítulo. Dice el versículo 12, todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Perdón, estoy traduciendo a Reina Valera 60 en mi mente y por eso, pero me gusta esta versión también. ¿Sí? Todo está permitido. Con esto de hoy vos tenés que tener libertad, y sí, tenemos libertad en Cristo, pero el Señor dice, guarda, cuidado, en esa libertad todo está permitido, pero no todo conviene. Y pensando en esta idea, por eso digo que es bisagra este texto, lo toma tanto como para esto que estamos tratando en esta mañana, de los conflictos relacionales, como después con lo moral. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cómo se explica ese versículo que inserta Pablo acá en la iglesia de Corintios, donde era esa idea tan multicultural y cada uno quería hacer lo que quería? Pero también podemos pensar cómo se inserta hoy ese versículo en medio de nosotros, porque también estamos en una sociedad totalmente compleja, donde el libertinaje o la idea de hacer lo que se te da la gana es prioridad. Y que lamentablemente tenemos que decir que se ha metido tanto dentro de la iglesia. Ese concepto de, y si te gusta hacerlo, hacelo. Pero acá el apóstol le está diciendo, no todo conviene. Y está marcando claramente con lo que viene diciendo anteriormente, de que si haces lo que no conviene, sos un inmaduro espiritual. Y entras en esa categoría. Por lo tanto, la idea es que allí en Corintios, pero también seguramente en los días de hoy, había y hay hermanos maduros y hermanos inmaduros. Pensémoslo de esta manera. O hermanos medianamente maduros y hermanos inmaduros. Así que es importante tener esto en cuenta para ver lo que cada uno de nosotros tomamos como decisión y cómo vamos haciendo esto, ¿sí? Por eso es tan importante esta idea de tener buenos mentores, personas que puedan acompañar a otros y personas que seamos capaces de siempre tener a alguien que nos mentoree. No importa si tenés 1000 años, 1000 años no, un montón de años como cristiano. Siempre me quedo con una frase de Juan Pablo que decía, o lo debe seguir diciendo, el que no tiene techo no tiene suelo. O sea, si no tenés cobertura, cuando viene la caída no hay nadie quien te ataje. Perdón, Juan Pablo, traducción muy chabacana. ¿Está bien? Pero yo lo entiendo así. Necesitamos ser mentoreados siempre. Necesitamos siempre estar constantemente con alguien que sea el recurso para pedir algún consejo, alguna ayuda en cualquier situación. ¿Saben qué? Si en este desarrollo que Pablo hace, el que fue engañado hubiera consultado, pedido consejo, no hubiera caído en la trampa quizás. Yo sé que el diablo es muy astuto para no generar cosas, pero mayormente podríamos evitar esas cosas. Así que no solo es, en todo caso, inmadura el que daña, sino podemos llegar también a ser inmaduros por haber sido dañados. Hay una frase que leí en un libro y me suena fuerte, pero dice, tanto peca el que hizo el daño como el que se puso en posición de ser dañado, porque en definitiva es pecado también. Yo sé que la idea es ayudar al débil y sostenerlo y contenerlo, pero hoy constantemente en la tarea del trabajo de resolución de conflictos y sobre todo en la niñez,
lo que pensamos es fortalecer al débil para que no llegue a ser dañado. Porque gente que quiera dañar o que tenga en su corazón la idea del daño va a estar siempre. Entonces, en vez de tratar de hacerlos desaparecer de nuestra sociedad, que va a ser imposible, lo mejor es fortalecer al débil. Necesitamos fortalecer al débil. Y débiles somos todos. Todos somos débiles en muchas cosas. Así que necesitamos ser fortalecidos. Muy bien. ¿Y qué forma puedo fortalecerme? Creo que ya todos lo estamos pensando. Conociendo cada vez más la palabra, que el Espíritu Santo esté cada vez más obrando en cada uno de nosotros. Y eso también nos va a llevar a pedir consejo constantemente, no creer que la sabemos todo. Así que cuanto más conozcamos la palabra y demos espacio al Espíritu, más rápido se va a aprender y se va a encender esa alarma de alguna situación que no nos conviene y que seguramente nos va a entristecer. Pablo pone en algún momento esta idea de la vergüenza del pleito, ¿no? La vergüenza del pleito. ¿Cómo se manejaban los pleitos en ese momento de Corintios? Porque quizás sería bueno ir a ese espacio para aclarar un poquito las cosas. Los pleitos en ese tiempo se llevaban a la plaza pública. Al mercado de la plaza pública era donde se llevaban los litigios y allí el juez resolvía. Por lo tanto, era un escenario de algo que era para la sociedad atractivo. La gente se iba a divertir a ver cómo los otros se peleaban en ese litigio. O sea, era una atracción para esos tiempos. Por eso Pablo, sobre todas las cosas, se indigna allí en por qué estos cristianos habían tenido la idea de llevar ese litigio a la plaza pública. ¿Para qué? Para que sea un show eso en ese lugar. Fíjense lo que dice, ¿por qué Pablo lo dice? Porque él lo vivió. En capítulo 18 de Hechos, donde se relata justamente cómo planta Pablo la iglesia en Corintios, relata esta situación de que él fue llevado a la plaza pública y a un tipo de ese escenario. Leo capítulo 18, verso 12. Cuando Galión llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios y en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galión se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo: escuchen ustedes judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, ¿cuál era el conflicto de palabras y nombres y ley judías? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en algún momento? Que no tenía que ver con la unidad de la iglesia, sino algunos son de Pablo, otros son de Sila. Todo es el conflicto y el litigio por lo cual era llevado Pablo. Me niego a juzgar tales asuntos. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte, pero Galión no le dio a eso ninguna importancia. Fíjate lo que pasó. Como el show no fue muy bueno para todos, divertido, terminaron golpeando a quien llevó a acusar. Y Pablo, claramente, porque Dios lo cubrió en ese momento, salió de esa situación endeble. Pero cuando Pablo después escribe allí a los Corintios la carta, está pensando en esto. ¿Cómo no entienden que llevar una situación a esos juzgados es una cuestión vergonzosa?
porque es el escarnio que van a hacer todos. Todos van a estar mirando un litigio de cristianos. Por lo tanto, el nombre del Señor es el que está ahí puesto a prueba. Así que, como sabemos que la justicia humana está, en todo caso, contaminada por el entorno, sabemos que no es tan justa como debería ser, ¿no? Entonces, claramente lo que Pablo está diciendo, se necesita sabiduría dentro de la iglesia para resolver estas cosas. Déjenme, ya estoy terminando, pero déjenme darle una pequeña vueltita de rosca más a esto, para nosotros en el día de hoy. Pablo tenía en mente esa idea de por qué era un escarnio esto de llevar a la plaza pública esos litigios, porque era un show y un espectáculo. ¿Dónde se dirimen hoy la mayoría de las situaciones y de los litigios entre las personas? En las redes. ¿Sí o no? En las redes. Así que, hermanos, cuidado, porque todos, grandes y jóvenes, constantemente estamos llevando y subiendo a las redes litigios que debemos solucionar en un ámbito espiritual. ¿O no es así? Grupo de chat de padres, de la escuela. Litigios constantemente, problemas entre hermanos que se ventilan en las redes y muy subidos de tono, lamentablemente. Y Pablo no lo decía en ese tiempo, porque en las redes no estaban en ese tiempo, pero que creo que podamos hacer esa traspolación. Y yo creo que podemos traspolar esto y decir, como diría Pablo, es una vergüenza. Debemos avergonzarnos de, en vez de juntarnos con el hermano o la hermana, resolver la situación, y si no la podemos resolver entre nosotros, buscar a alguien espiritual que nos ayude, no, lo llevamos a las redes y hacemos una carnicería ahí, y eso es un escarnio y deleite para el enemigo. Tenemos que pensar en esto, y tenemos que crecer en esto, porque el objetivo de Pablo en la carta, ¿cuál era? Crecer en sabiduría en estas cosas. Termino con esto. Algunos datos allí con la idea de cuál es la forma de resolver o cuáles deberían ser las formas de resolver los conflictos. Hay muchísimos, pero algunos datos puntuales. ¿Será que hay puntos importantes que tenemos que buscar en cualquier conflicto para darle la prioridad correcta? ¿Qué quiere decir esto? Identificar claramente el problema. ¿Cuál es el conflicto? Cuando tenemos algún asunto, tenemos que identificar claramente cuál es el conflicto y hablar sobre eso. ¿No te pasó en cualquier discusión o cualquier cosa? Matrimonios, esto es típico. Empezamos discutiendo por algo y a los 2 minutos ya no discutimos por el problema. ¿Se dieron cuenta? Empezamos a ir por toda la periferia y empezamos a sacar los trapitos sucios de otro momento y lo traemos al ring, como digo yo, del litigio. Debemos concentrarnos y centrarnos en el problema. ¿Qué es lo que estamos debatiendo o discutiendo o tratando de solucionar? No nos salgamos de eso, porque si no, claramente va a ser un caos. Y terminamos hablando de cualquier cosa y seguramente el conflicto no va a ser solucionado. Así que el primer tip, la idea es identificar cuál es la situación. ¿Cuál es la situación? En este caso se supone que era una estafa. Bueno, pero ¿por qué la estafa? ¿Y por qué yo llegué a ser estafado de esa manera? Y de ahí empezar a trabajar esa situación y ser lo más auténtico posible. Por el otro lado, no solo buscar defender mi punto o mi posición. Vieron que en esta constante de estos días decir es,
vos te tenés que plantar en tu punto y defenderlo, no importa si no tenés verdad, pero hay que defenderlo a morir. Para solucionar algo, algunos tienen que ceder. Siempre hay que ceder algo, si no es imposible la solución. Y por el otro lado, no se puede ser parte del problema y también querer ser la solución. Cuando hay un conflicto entre dos personas, necesitamos buscar a alguien sin estar contaminado por ese problema que pueda dar un aporte, una mirada clara y de ayuda. Constantemente pasa eso, decir, no, bueno, vamos a juntarnos, vamos a hablar de esta situación, pero la idea es que a veces escuchás en eso, es decir, dos personas que están en un conflicto, pero uno tiene claro la idea de decir, bueno, pero la solución es la que yo doy. ¿Se entiende? Por lo tanto, ahí necesitamos entender que tiene que haber un agente externo, alguien con sabiduría, como dice Pablo, que pueda terciarizar en esto para llegar a una solución. Si es que está en nuestro corazón y en nuestra mente la idea de solucionar el problema. Punto importante también, ¿sí? Usar los pasos correctos para llegar a esa solución. A veces la solución no se llega instantáneamente. Se necesitan procesos. Se necesitan procesos en identificar el problema, en buscar las ayudas y en hacer que nuestro corazón y nuestra mente se alineen, sobre todo si hemos sido defraudados, en poder lograr perdonar al otro y poder pasar eso en adelante. ¿Y saben qué? Si no hay restitución y todo lo demás no importa, porque lo más importante que es, como dijimos antes, la paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Y sobre todo, ¿para qué? Como dice también la esencia de lo que dice Pablo, para que pueda ser una instancia donde ambas partes puedan crecer. Tanto el que cometió el engaño o el fraude, saben que hay muchas personas que quizás vivieron toda la vida defraudando o haciendo trampa y después conocen a Cristo. Y si no hay un cambio en ellos, es muy posible que esas personas sigan haciendo lo mismo dentro de la iglesia. Así que hay que hacer un trabajo profundo en eso. Pero también nosotros los cristianos tenemos que poder ser astutos, como dice Pablo, como dice la palabra, astutos allí para poder percibir lo que no es correcto. ¿Cuál es, para cerrar entonces, le pido a los chicos que suban, cuál es el objetivo entonces de Pablo fundamentalmente aquí en esta carta y en este punto? Como decíamos, el poder crecer, ser sabios en las decisiones, con la mirada puesta en Cristo todo el tiempo. Y dejo este último texto que me parece que debe ser de total vigencia para nuestras vidas. Primera Tesalonicenses 3:12. ¿Se me perdieron los músicos? Ahí estamos. Y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes. Que el Señor nos haga crecer, madurar, ser cada día un poquito más sabio, salir de esa idea de que tiene constantemente un niño y es lógico. Necesito que me ayuden, que me cubran. ¿Sí? Constantemente estamos haciendo eso con los chicos porque no se pueden llegar a dar cuenta de cuando alguien los quiere lastimar o hacer algo. Que nosotros ya estamos grandes, ¿no? Pero sin embargo, como el apóstol dice claramente, a veces no los puedo tratar como maduros espirituales. Debo pensar en ustedes como niños espirituales. Así que, ¿qué te parece? Porque acá no es una cuestión ni de rango, ni de posiciones, yo creo que es para todos nosotros.
en cualquier situación. Si hace mucho que sos creyente, si hace un tiempo, creo que es para todos. ¿Qué te parece si oramos ahora y sinceramos nuestro corazón delante de Dios? Y le decimos, Señor, muchas veces yo me pongo ahí como carne de cañón para que me abofeteen, ¿no? Y después encima me hago el enojado, como los nenes. Y encima le echo la culpa a otro tiene la culpa, y el que no me defendió tiene la culpa. Hacerse cargo es la constante que debemos tener como adultos. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por tu palabra, gracias porque la contundencia de tu palabra y como lo escribió Pablo aquí nos ayuda a desenredar la madeja de los conflictos, de las situaciones. Quizás que el enemigo que es tan astuto ha mutado lo que pasaba en Corinto y lo ha llevado en estos tiempos a esto que mencionábamos. Distintos escenarios, distintas formas, pero en definitiva, Señor, lo mismo siempre, que el enemigo lo que busca es hacernos tropezar y caer. Pero Señor, gracias, porque siempre estás ahí para defendernos. Pero queremos, Señor, madurar. Queremos nosotros mismos, a través de tu Espíritu, identificar cuando viene algo que no huele bien, que no está bien, que no debemos engancharnos con eso. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, quizás en esta misma semana, pasamos por algo así o estamos sufriendo por eso en el día de hoy. Te pedimos perdón por eso, Señor, y queremos, Señor, que saques de nosotros la amargura, el dolor, la tristeza de haber sido ofendidos o dañados. Queremos perdonar a aquel quien nos ofendió, Señor, porque sabemos que nos hace bien a cada uno de nosotros. Dejamos en tus manos a aquel que quizás ha ofendido, ha lastimado, para que vos trates con él, para que pueda también salir de ese pecado. Qué grande, Señor, es poder tener la iglesia para ver todas estas cosas, para poder tener un ámbito sano y fresco donde podamos resolver todas estas cosas. Así que en el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana, Señor, que confortes nuestra alma, que nos ayudes, que nos alientes a poder crecer día a día y tener cada día parecernos un poquito más al mismo Señor. Te lo pedimos en su nombre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.